El hombre detuvo su rugiente bicicleta al verla. Una niña pequeña, de no más de 7 años, parada junto a la carretera. Su cartel decía, Duke, buen perro, 50, o la mejor oferta. Pero no fue el cartel lo que lo desanimó. Fueron sus ojos. Estaban llenos de hambre, miedo y algo más. Desesperación. La voz de la niña temblaba. «Por favor, señor, compre mi perro». «¿Por qué vende su perro, cariño?», preguntó. La niña bajó la mirada. «Mamá no ha comido en 2 días. Me dijo que vendiera a Duke para poder comprar comida». El motociclista se quedó paralizado a su alrededor. El mundo pareció quedarse en silencio. Tenía los ojos rojos. Sus zapatos estaban rotos. Sin embargo, sus palabras fueron más fuertes que cualquier puñetazo. Pensó que solo se detenía para ayudar a un desconocido. Aún no lo sabía, pero este pequeño acto, detener su bicicleta esa mañana, revelaría una verdad tan dolorosa y desgarradora, que cambiaría a toda su pandilla para siempre. Quédate hasta el final porque esta increíble historia te dejará sin palabras. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Y de verdad, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos ves? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver lo lejos que llegan nuestras historias. El rugido de los motores rompió la calma matutina, mientras un grupo de motociclistas corría a toda velocidad por la tranquila calle suburbana. El cromo brillaba a la luz del sol. Las chaquetas de cuero relucían, y el sonido de las risas se mezclaba con el rugido de los tubos de escape. Eran hombres forjados por años duros y caminos más difíciles. Hombres que no aminoraban el paso por nada. Pero esa mañana, uno de ellos sí lo hizo. Jack Reynolds, el líder del grupo, vio algo inusual más adelante. Una pequeña figura de pie junto a la acera agarrando un trozo de cartón. El viento tiraba de su chaqueta vaquera, su pelo revuelto, sus zapatillas llenas de polvo. Pero lo que paralizó a Jack no fue su ropa. Fueron las palabras escritas a mano en ese letrero tembloroso. Duke, buen perro. 50 o la mejor oferta. Jack aminoró la marcha de su Harley, frunciendo el ceño bajo sus gafas oscuras. Los demás pasaron a toda velocidad, pero él se detuvo en seco, y el ruido de su moto se apagó junto a la niña. Sí. No parecía tener más de 8 o 9 años. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando toda la mañana. A su lado estaba sentado un gran pastor alemán, con la cola quieta y las orejas erguidas, observando a su dueño con silenciosa lealtad. Jack se quitó las gafas de sol. Su voz era áspera pero amable. ¿Vendes a tu perro, chico? La chica dudó, agarrando el cartel con más fuerza. Sí, señor. Le tembló la voz. Es un buen perro. Se llama Duke. El pastor alemán ladeó levemente la cabeza, como si comprendiera cada palabra. Jack notó el pelaje limpio del perro, su postura alerta, la forma en que corregía a la niña con aire protector. Este no era un perro callejero, era de la familia. Jack recorrió con la mano. La calle estaba vacía. Algunas casas parecían abandonadas, con el césped descuidado y la pintura descascarada en las paredes. ¿Dónde están tus padres?, preguntó. Ella tragó saliva con dificultad. Mamá está en casa. No se encuentra bien. Le temblaba el labio al mirar a Duke. No nos queda comida, dijo mamá. Estaremos bien. Pero no ha comido en 2 días. A Jack se le hizo un nudo en la garganta. Miró al perro, que ahora lo miraba fijamente, meneando la cola levemente, como si suplicara sin palabras. Durante un largo rato, Jack no dijo nada. Simplemente se quedó allí sentado, observando cómo este frágil mundo de inocencia y desesperación se desmoronaba en una esquina. Entonces Duke hizo algo que rompió los muros que aún rodeaban el corazón de Jack. El perro levantó la pata y la posó suavemente sobre la bota del motociclista. Jack parpadeó, atónito. No era solo una treta, era una súplica. Tras él,
El débil eco de las risas de su pandilla se desvaneció en la distancia, pero no le importó. En ese instante, algo en el pecho de Jack se conmovió. Había pasado años persiguiendo el ruido, el caos y el olvido. Sin embargo, este silencio, el de un niño que intenta ser valiente, lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera enfrentado. Apagó el motor por completo. Se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja: «Cuéntame sobre tu perro». «¡Cariño!», brillaron los ojos de la niña. «Es todo lo que me queda». Y por primera vez en años, Jack sintió que su corazón endurecido se quebraba. La brisa matutina traía el leve susurro de las hojas mientras Jack se agachaba junto a la niña, con sus pesadas botas presionando el pavimento agrietado. El olor a gasolina de su Harley flotaba en el aire, pero el silencio entre ellos era más fuerte que cualquier motor. La mirada de la chica, dulce y asustada, se movía entre Jack y el pastor alemán, sentado fielmente a su lado. Jack intentó sonreír, aunque le salió con dificultad. «¿De verdad lo vendes?», preguntó, mirando a Duke, quien meneó la cola una vez y luego apartó la mirada como avergonzado. La niña asintió, apretando más fuerte el cartel. «Sí, señor. Mamá dice, pronto nos pondremos bien, pero no creo que esté diciendo la verdad». Bajó la mirada con la voz temblorosa. «No ha comido en 2 días. Dice que no tiene hambre, pero puedo oír su estómago». Jack sintió una opresión en el pecho. Se frotó la nuca, sin saber qué responder. «¿Y tú? ¿Comiste algo?». Dudó. «Duke y yo compartimos las galletas que encontramos en el armario», susurró. «Pero mami necesita comer más que yo. Así que quizás si alguien le comprara a Duke, podría darle algo de comer». Sus palabras lo golpearon como un martillo. Jack parpadeó, con la garganta repentinamente seca. La inocencia en su lógica lo destrozó. Estaba dispuesta a perder a su único amigo, la única criatura que la amaba incondicionalmente, solo para alimentar a su madre. Jack extendió la mano lentamente, colocándola sobre la cabeza de Duke. El perro lo miró, golpeando la cola una vez. Podía sentir la calidez de la lealtad que irradiaba ese toque. Duke no era una mascota cualquiera. Era su guardián, su protector silencioso en un mundo que les había dado la espalda. «¿De verdad crees que podría quitártelo?», preguntó Jack en voz baja. La chica levantó la vista con lágrimas en los ojos. «¿Serías amable con él, verdad?», preguntó. «Le gustan las atracciones y no muerde a menos que alguien me haga daño». Jack apretó la mandíbula. Miró sus pequeñas y frágiles manos, sujetando el cartel. La tierra le manchaba la cara al igual que su diminuta figura se estremecía cada vez que hablaba. Quería decirle que nunca aceptaría a Duke, pero aún no podía. No hasta que entendiera por qué el mundo le había fallado tanto. «Te diré algo», dijo Jack finalmente, irguiéndose. «¿Qué tal si te acompaño a casa primero? Quiero conocer a tu madre». La chica parpadeó sorprendida. «¿En serio?». Jack asintió, poniéndose las gafas de sol. «Sí, algo me dice que esta historia aún no ha terminado». Duke ladró una vez, como si estuviera de acuerdo, y juntos los tres emprendieron la marcha calle abajo, hacia una verdad que ninguno de ellos estaba listo para afrontar. El rugido de la moto de Jack resonó con fuerza mientras la empujaba a su lado, caminando junto a la chica y Duke. La calle se volvía más silenciosa a medida que avanzaban. Aceras agrietadas, buzones descoloridos, casas olvidadas por el tiempo. La chaqueta de cuero de Jack crujía a cada paso, y aunque intentaba parecer sereno, algo en su interior se agitaba. Había visto la pobreza antes, pero no así, no con los ojos de un niño que intentaba mantener el mundo unido. La niña agarraba la correa de Duke con una mano y el cartel de cartón con la otra. Sus zapatos raspaban el suelo. El sonido era frágil y solitario. Jack finalmente rompió el silencio. «¿Cómo te llamas, niña?». «Lila», dijo en voz baja sin levantar la vista. «Lila Moore», asintió Jack. «Qué buen nombre». Hizo una pausa. «¿Cuánto tiempo llevas aquí intentando vender a Duke?».
Pensó un momento. Desde la mañana, respondió. Primero fui al parque, pero nadie lo quería. Algunos se rieron. Una señora dijo, «Los perros están muy caros ahora». Le temblaban los labios. Solo quería comprarle un sándwich a mamá. A Jack se le encogió el corazón. No sabía qué le dolía más, si sus palabras o cómo las decía, como si fuera algo normal. Miró fijamente a Duke, que caminaba tranquilamente a su lado, rozándole las piernas de vez en cuando, como para recordarle que no estaba sola. La mirada del perro se cruzó con la de Jack, antes llena de confianza y preocupación. Era como si Duke supiera exactamente lo que estaba pasando. Por un instante, Jack se imaginó cabalgando con Duke en la parte trasera de su Harley, dándole una vida de comodidad y caminos abiertos. Pero entonces miró a Laia, la forma en que se había transformado en Duke con puro amor, y supo que no podía hacerlo. No podía ser el hombre que le arrebató la única alma que mantenía vivo su corazón. Aún así, se sentía desgarrado. No era un héroe. Ya ni siquiera estaba seguro de saber cómo ayudar. Desde que perdió a su hija años atrás, cada acto de bondad le recordaba lo que no había logrado salvar. Pero algo en esta chica la hace sentir diferente. Jack exhaló, pasándose una mano por la barba. «Está bien, Laia», dijo en voz baja. «Vamos a ver a tu mamá». Al doblar por un camino estrecho y deteriorado, la luz del sol se atenuó tras las nubes. Duke caminaba delante, meneando la cola, guiándolos hacia un hogar lleno de silencio, secretos y el comienzo de la redención de Jack. El sendero agrietado que conducía a la casa de Laia estaba rodeado de maleza y silencio. Las botas de Jack crujían contra la grava mientras la seguía por el corto sendero. El viejo porche de madera se hundió bajo su peso y la pintura de la puerta principal se descascaró en largas tiras onduladas. Duke se detuvo en el umbral, con las orejas moviéndose nerviosamente y la cola meneando una vez antes de mirar a Jack como si le advirtiera que fuera cuidadoso. Laia empujó la puerta con ambas manos. Crujió dolorosamente, revelando una pequeña sala de estar en penumbra. El aire dentro se sentía pesado, cargado de polvo y tristeza. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas rasgadas, cayendo sobre un sofá desgastado donde una mujer yacía medio cubierta con una manta. Tenía el rostro pálido, las mejillas hundidas y los labios secos. «Mami», susurró Laia, dejando a un lado el cartel de cartón. «Traje a alguien». La mujer se movió débilmente, parpadeando ante la luz. «Lila». Su voz era apenas un suspiro. «¿Dónde has estado, cariño?» «Solo intentaba ayudar», dijo Laia rápidamente. Miró a Jack con nerviosismo, como si no estuviera segura de haber hecho algo mal. Jack dio un paso adelante. Su voz profunda se suavizó. «Señora», no quería interrumpir. Su hija estaba en la carretera intentando vender a su perro. Pensé que quizá necesitaba ayuda. La mujer abrió los ojos un poco, con la vergüenza reflejada en su rostro. «Oh, no, le dije que no lo hiciera». Se incorporó lentamente, aferrándose a la manta. «Lo siento, señor. Solo está asustada». «Los dos lo estamos». Jack negó con la cabeza. «No tienes que disculparte. No tienes nada que lamentar». La mujer miró a su alrededor, avergonzada. Los estantes estaban vacíos, los platos apilados en un rincón, y el leve zumbido de un refrigerador desenchufado llenaba el silencio. Duke trotó hacia ella, apoyando la cabeza suavemente en su regazo. Su mano temblorosa le acarició el pelaje. «Antes vivíamos bien», susurró. «Mi esposo trabajaba y Laia nunca pasaba hambre». Luego llegaron los despidos y él cambió. Un día simplemente se fue, se llevó el coche, el dinero, todo. No lo hemos visto desde entonces. Laia se apoyó en el brazo de su madre, intentando sonreír entre lágrimas. «Pero aún tenemos a Duke», dijo en voz baja. Jack tragó saliva con dificultad. La aspereza en su voz regresó, pero su tono era cálido. «Tienes más que eso, señora. Hay gente que todavía se preocupa, incluso si son desconocidos en bicicleta». Por primera vez,
una leve sonrisa de agradecimiento dibujó el rostro de la mujer. Y en ese frágil silencio, Jack se hizo una promesa silenciosa. Su historia no terminaría allí. La sala quedó en silencio tras las palabras de Jack. El tipo de silencio que trae recuerdos que nadie quería expresar en voz alta. El débil zumbido de un viejo ventilador de techo llenaba el espacio mientras Laya se sentaba junto a su madre, arropándola con cuidado. Duke yacía a sus pies, con la cabeza apoyada en las patas, observando la conversación con ojos conmovedores. Gag permanecía de pie, con las manos ásperas hundidas en los bolsillos de la chaqueta. «Señora», dijo en voz baja, «¿qué le pasó a su marido?» La mujer dudó, con la mirada perdida. «Se llama Daniel», empezó a decir lentamente. Solía trabajar en la construcción. Trabajador incansable, buen padre. Hasta que la fábrica cerró. Sus ojos brillaban al hablar, su voz se quebró. Intentó buscar otro trabajo, pero las semanas se convirtieron en meses. Las facturas se acumularon y la risa en esta casa desapareció. Miró a Laya, forzando una pequeña sonrisa rota. Empezó a beber. Dijo que no podía mirarnos sin sentirse un fracaso. Le rogué que buscara ayuda, pero una noche empacó su maleta y se fue. Jack apretó la mandíbula. No te dejaba en ningún sitio. La mujer negó con la cabeza. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Se lo llevó todo, susurró. Los ahorros, el coche, incluso mi anillo de bodas. Dijo que necesitaba empezar de cero, que lo estábamos frenando. Los ojos de Hila se llenaron de lágrimas mientras tomaba la mano de su madre. Mami me dijo que iba a volver, dijo en voz baja. Pero lo oí antes de irse. Dijo que deberíamos vender lo que queda. Su voz tembló. Por eso pensé que tal vez debería vender a Duke. Las palabras atravesaron a Jack como cuchillos. Se agachó, sosteniendo la mirada de Laya. Oye, niña, dijo con dulzura. No hiciste nada malo. ¿Me oyes? Nada. Laya asintió débilmente, pero las lágrimas seguían cayendo. Duke le lamió la mano, gimiendo suavemente, como si intentara consolarla. A Jack le ardía la garganta al ponerse de pie. Ya había conocido a hombres como Daniel, hombres que huían de la responsabilidad, dejando atrás la destrucción. No era solo la crueldad lo que lo enfurecía, era la cobardía. ¿Sabe cómo vives ahora?, preguntó Jack en voz baja. La mujer negó con la cabeza. No le importa. Lo último que supe es que se unió a una banda de motociclistas en el oeste. Una banda rival, creo. Eso llamó la atención de Jack. Entrecerró los ojos ligeramente. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. ¿Sabes cómo se llama esa banda? Ella dudó. Algo así como los Buitres de Hierro. Jack se quedó paralizado. Ese nombre lo impactó. Los Buitres de Hierro no eran una pandilla cualquiera. Eran la misma banda que había robado motos, dinero y hermanos de su propio equipo años atrás. Y ahora, uno de los suyos había dejado a un niño muriendo de hambre a un lado de la carretera. Miró a la madre, luego a Laya y a Duke, con los puños apretados, no de rabia, sino de determinación. «Señora», dijo con firmeza, «usted y su niña ya no están sola». Y por primera vez ese día, la esperanza brilló en el hogar destrozado como la luz del sol a través de un cristal roto. Cuando Jack salió, el peso de todo lo que acababa de oír le pesaba en el pecho. La puerta se cerró con un crujido tras él, amortiguando los débiles sonidos de Laya hablando en voz baja con Duke. Se apoyó en su bicicleta, encendiendo un cigarrillo que en realidad no quería. El humo ascendía en volutas, desapareciendo en el cielo pálido mientras miraba la acera agrietada. Había conocido a mucha gente con mala suerte. Pero esto era diferente. Esa niña. Sus ojos tenían algo familiar. No solo tristeza, pérdida. La misma mirada vacía que veía en el espejo cada mañana. Una ráfaga de viento lo atravesó, trayendo consigo el leve tintineo del cuello de Duke desde el interior.
Jack dio una calada lenta. Sus pensamientos se perdieron en el pasado. Hubo un tiempo en que no era este hombre. La chaqueta de cuero, las cicatrices, la ira silenciosa. En aquel entonces era padre. Aún recordaba la risa de su hija, alegre y contagiosa, resonando en su pequeña cocina. Se llamaba Sophie. Solía dibujarlo con alas, llamándolo su motociclista guardián. Soltó un suspiro tembloroso, con los ojos encendidos. Ese título, guardián, había muerto con ella. Había estado lloviendo esa noche. Jack había estado bebiendo después de una pelea con su esposa. Se dijo a sí mismo que podía conducir sin problema. No lo estaba. El choque surgió de la nada. Un momento, faros. Al siguiente, gritos y cristales rotos. Él sobrevivió. Sophie no. El recuerdo aún lo atormenta años después. La culpa nunca desaparece. Simplemente cambió de forma. Intentó ahogarla entre motores, ruido y kilómetros de carretera, pero solo logró convertirlo en un hombre que seguía adelante para no tener que sentir. Ahora, de pie frente a esa casa destartalada, observando a esa valiente niñita intentando proteger a su madre, sintió que el pasado chocaba con el presente. Las pequeñas manos temblorosas de Laia le recordaron a las de Sophie, cómo se aferraba a la esperanza incluso cuando el mundo no le daba ninguna. Era como volver a ver a su hija viva en una vida que nunca vivió. Jack dejó caer el cigarrillo, aplastándolo con la bota. Apretó la mandíbula. No más huidas, se dijo a sí mismo. Se giró hacia la puerta, con los ojos encendidos. No de culpa esta vez, sino de propósito. Aún no sabía exactamente cómo, pero hizo una promesa silenciosa. Él arreglaría las cosas por Laia y su madre, porque tal vez, solo tal vez, salvarlas era la única manera de salvarse finalmente a sí mismo. El sol ya se había ocultado tras los tejados, cuando Jack regresó al lugar de reunión de los moteros. Un viejo garaje polvoriento que olía a aceite de motor, metal y humo. El resto de la pandilla ya estaba allí, apoyados en sus motos, riendo a carcajadas con cerveza barata y viejas historias. Pero cuando Jack entró, el ruido se apagó poco a poco. Con solo mirarlo a la cara, supieron que algo había cambiado. Jefe, afirma Troy, el más joven del grupo, mientras sacude su cigarrillo. ¿Qué te pasa con esa mirada? ¿Ves un fantasma o algo así? Jack no respondió. Caminó directo al centro de la habitación y dejó caer el casco sobre la mesa con un golpe sordo. Hoy conocí a una niña, dijo. Se llama Laia. Los chicos intercambiaron miradas de desconcierto. Estaba de pie junto a la carretera con un cartel. Jack continuó, intentando vender su perro. Algunos motociclistas exclamaron con inquietud, pensando que era una broma hasta que vieron los ojos de Jack. Fríos, húmedos, reales. No se apresuraba, dijo Jack en voz baja pero firme. Tenía hambre. Su madre no había comido en 2 días, y el cabrón que los abandonó. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. ¿Era uno de los buitres de hierro? El aire cambió al instante. Los buitres de hierro. El solo nombre bastaba para apretar los puños. Ya le habían robado a la banda de Jack antes. Motos, dinero, incluso personas. La traición aún ardía. Troy se levantó, con los ojos encendidos. ¿Dices que uno de ellos dejó a ese chico muriéndose de hambre? Jack asintió lentamente. Sí, y esta vez no vamos a hacer la vista gorda. Siguió un silencio, de esos pesados que preceden a la tormenta. Entonces Mac, un motociclista mayor con cicatrices en los brazos, se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres hacer, jefe? Exhaló Jack con tono firme. Lo arreglamos. Miró a su alrededor, sosteniendo la mirada de cada hombre. No estamos hablando de venganza. Esta vez no. Estamos hablando de redención. Esa chica no tiene nada. Ni comida, ni padre, ni esperanza. Así que le vamos a dar algo. La sala estalló en murmullos.
Un motociclista golpeó la mesa. «Claro que sí, me apunto», añadió otro. Ya era hora de que hiciéramos algo bueno por una vez. Los labios de Jack se curvaron en una leve sonrisa. «Bien, mañana por la mañana salimos a pasear. Compras, reparaciones, lo que necesiten. Haremos que esa casa vuelva a sentirse como un hogar». Troy sonrió. «¿Y el padre?». La mirada de Jack se ensombreció, pero su voz se mantuvo serena. «Nos ocuparemos de él cuando sea el momento adecuado». El grupo asintió en silencio. Por una vez la risa se había esfumado, reemplazada por algo más fuerte. Un propósito. A medida que avanzaba la noche, Jack se sentó solo junto a su moto, contemplando la luz de la luna reflejándose en el cromo. El eco de la voz temblorosa de Laia resonaba en su mente. Había pasado años guiando a hombres hacia el caos, pero ahora, por primera vez, los guiaba hacia algo más grande. La esperanza. La luz de la mañana se derramaba sobre la carretera mientras el rugido de los motores resonaba de nuevo. Pero esta vez, no era un viaje de adrenalina ni de rebelión. Era una misión. Jack lideraba la manada, con el viento azotando su chaqueta y la determinación grabada en cada línea de su rostro. Tras él, el resto de la tripulación lo seguía. Un convoy de almas rudas cargando víveres, mantas, herramientas y una serena determinación. No parecían héroes, pero esa mañana cabalgaban como hombres que tenían algo que valía la pena salvar. Al llegar a la calle Laia, los curiosos vecinos de la cima se asomaron por las cortinas. El estruendo de las motos hizo temblar las pequeñas casas destrozadas. Sin embargo, por una vez, ese sonido no traía miedo. Traía esperanza. Laia corrió al porche al oír el ruido. Duke ladró con fuerza, meneando la cola furiosamente. «¡Mami! ¡Han vuelto!», gritó. Jack se bajó de la moto y sonrió. «Te dije que aún no habíamos terminado». Los demás motociclistas comenzaron a descargar provisiones. Cajas de comida, agua embotellada, ropa limpia. Troy llevó un colchón nuevo adentro, mientras Max instalaba un pequeño generador junto a la pared. Uno de los jinetes mayores, Rick, empezó a reparar la gotera del techo, sin que nadie se lo pidiera. La madre de Laia estaba junto a la puerta, tapándose la boca con la mano mientras las lágrimas le inundaban los ojos. «No lo entiendo», se quejó. «¿Por qué hacen todo esto?». Jack se quitó los guantes. Su voz era suave pero firme. «Porque alguien debería haberlo hecho hace mucho tiempo». Dentro de la casa, la risa reemplazó lentamente el silencio. Los motociclistas trabajaban como si llevaran toda la vida haciendo esto. Arreglando tuberías, reemplazando estantes rotos, fregando pisos, bromeando con Laia mientras ella observaba con asombro. Duke los seguía a todas partes, olfateando cada caja como si inspeccionara personalmente la operación. En un momento dado, Laia tiró de la manga de Jack. «Señor», dijo tímidamente, «Mami dice que la gente no hace estas cosas gratis». Jack se arrodilló, sonriendo levemente. «Entonces tu mami aún no ha conocido a la gente adecuada». Su risita iluminó la habitación con más intensidad que las nuevas bombillas que acababan de instalar. Al atardecer, la casa no solo se veía diferente, sino que se sentía diferente. El olor a comida impregnaba el aire, las paredes brillaban cálidas y las risas se extendían a la calle. Los motociclistas se reunieron afuera, observando cómo Laia y su madre compartían una comida con Duke, sentado orgullosamente a su lado. Por primera vez en años, Jack sintió que algo en su interior sanaba, y supo que esto era solo el principio. A la mañana siguiente, la pequeña casa no se parecía en nada a lo que había sido hacía 2 días. Las paredes relucían con pintura fresca, el techo ya no goteaba y el aroma del desayuno caliente impregnaba el aire. La risa de Hila resonaba por las habitaciones mientras Duke perseguía una pelota de tenis desgastada por el suelo. Por primera vez en meses, volvía la vida en la casa. Jack estaba afuera con una taza de café, contemplando el amanecer. El equipo seguía trabajando, arreglando, limpiando y apretando los tornillos de las barandillas del porche. Lo que empezó como un acto de caridad, ahora se siente como una silenciosa misión de redención.
Dentro, Troy estaba reparando una grieta en la pared de la sala cuando su paleta golpeó algo sólido. Jefe! Gritó, quitando el polvo. Quizás quiera ver esto. Jack entró, frunciendo el ceño. ¿Qué es? Troy cavó con cuidado hasta sacar un pequeño marco de madera. Sus bordes estaban astillados y descoloridos. Lo limpió con la percha y se quedó paralizado. Dentro había una fotografía. Una familia de 3 sonriendo frente a una motocicleta. Una Laia más joven sobre los hombros de su padre. Su madre junto a ellos, todos bañados por la dorada luz del sol. Pero lo que le heló la sangre a Jack no fue la foto en sí. Fue el hombre que aparecía en ella. Jack tomó el marco de las manos de Troy. Se quedó sin aliento al ver los tatuajes. El chaleco de cuero. El parche en el hombro. Inconfundible. Los buitres de hierro. Jack defendió su voz en voz baja y sombría. Mac entró detrás de él, entrecerrando los ojos al ver la imagen. «Es broma», dijo. «Es uno de ellos». Jack asintió lentamente. «Sí, es Daniel Moore. Lo recuerdo. Solía cabalgar con su división sur. Se fue después de que asaltaran nuestro almacén de suministros en Reno». La sala se quedó en silencio. Todos conocían esa historia. El asalto que casi destruyó a la tripulación de Jack. La traición que dio inicio a años de rivalidad. Y ahora, ese mismo hombre había abandonado a su familia y dejado a su pequeña hija pidiendo ayuda a desconocidos. Jack apretó el marco de fotos con más fuerza, apretando la mandíbula. «Así que ese es el hombre que les arrebató todo», dijo en voz baja, «y sigue ahí fuera, probablemente viviendo con tranquilidad». Troy frunció el ceño. «¿Qué hacemos, jefe?» Jack miró por la ventana rota donde Laia le daba de comer a Duke un trozo de pan. Su voz se convirtió en un susurro frío. «Lo encontramos porque ya no se trataba solo de bondad, se trataba de justicia». El rugido de los motores atravesaba la silenciosa noche, mientras el equipo de Jack se dirigía a las afueras de la ciudad. El resplandor neón de los bares y las paradas de los camiones les iluminaba el rostro, reflejando la tensión en sus ojos. Esta vez no buscaban problemas, pero Jack sabía que la línea entre la justicia y la venganza podía difuminarse rápidamente. Había localizado a Daniel Moore con bastante facilidad. Se decía que un motociclista fracasado con una insignia de buitres de hierro había estado rondando un bar de carretera llamado La Cadena Oxidada. Era el tipo de lugar donde las promesas incumplidas y el whisky malo iban a morir. Jack aparcó su Harley frente al bar, sus botas crujiendo contra la grava. El resto de la tripulación esperaba afuera, con los motores al ralentí. ¿Estás seguro de esto, jefe?, preguntó Mac, con voz firme pero cautelosa. La mirada de Jack permaneció fija en el letrero de neón parpadeante. «Solo quiero hablar». Dentro, el aire estaba cargado de humo y cerveza rancia. Música country sonaba bajito de fondo. Y allí estaba él, Daniel, sentado solo en una mesa de la esquina, con la cabeza hundida en un vaso, una sombra del hombre de la fotografía. Llevaba la barba más larga y la chaqueta rota, pero Jack lo reconoció al instante. Jack se acercó lentamente. «¿Cuánto tiempo sin Seymour?» Daniel levantó la vista, entrecerrando los ojos. «Jack», se le quebró la voz. «Vaya, qué demonios. No esperaba verte aquí». Jack sacó una silla y se sentó frente a él. «Dejaste atrás algo más que a tu pandilla hace años». Daniel frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» Jack se inclinó hacia adelante con la mirada fría. «Una niña llamada Laia. Una mujer que todavía te llama esposo. ¿Te suena?» Daniel se quedó paralizado, palideciendo. «¿Los encontraste?» «No los encontré». «Jack, qué lástima». «Tu hija estaba parada al lado de la carretera intentando vender a su perro para alimentar a su madre». El bar quedó en silencio. Incluso el camarero dejó de limpiar la barra. Las manos temblorosas de Daniel aferraron su vaso. «No quise que se pusiera tan mal». Tartamudeó. «Solo». Todo se vino abajo.
Jack golpeó la mesa con la mano, haciéndolo estremecer. Te lo llevaste todo, Daniel. Los dejaste morir de hambre. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Estaba avergonzado. Susurró. No podía enfrentarlos. Pensé que estarían mejor sin mí. La voz de Jack se volvió grave y fría. No lo estaban, pero sobrevivieron porque tu hija fue más valiente que tú. Daniel agacha la cabeza, sollozando en silencio. El sonido resonó como la culpa humana. Jack se levantó, tirando unos billetes sobre la mesa. ¿Quieres arreglar lo que rompiste? Empieza por volver a ser un hombre. Se giró hacia la puerta, deteniéndose solo una vez. Pero no te acerques a ellos hasta que estés listo para enfrentar la verdad. Afuera, la tripulación aceleraba sus motos. Jack se subió a su Harley, con el corazón latiendo con fuerza. Esta noche no se trató de rabia. Se trató de cerrar el ciclo. Y mientras los motores rugían de nuevo, Jack susurró para sí mismo. El pasado no te define. Lo que hagas después, sí. El viaje de regreso desde la cadena oxidada fue largo y silencioso. El aire nocturno azotaba el cabello de Jack, llevándose consigo los ecos de la voz temblorosa de Daniel. Había visto a hombres derrumbarse antes, motociclistas rudos que habían enfrentado el dolor de la prisión, incluso la muerte. Pero el derrumbamiento de Daniel era diferente. No era miedo, era culpa. Y quizás en el fondo eso era peor. Cuando finalmente se detuvieron en una vieja gasolinera a las afueras del pueblo, la tripulación se bajó de las motos. Nadie habló durante un rato. El rugido de los motores se apagó, reemplazado por el suave zumbido de grillos lejanos. Jack se apoyó en su Harley, encendiendo un cigarrillo que en realidad no necesitaba. Sus pensamientos eran más fuertes que el mundo a su alrededor. Mac fue el primero en hablar. ¿Y ahora qué, jefe? ¿Le vas a hacer pagar? Jack exhaló una fina columna de humo, apretando la mandíbula. Ese hombre ha estado pagando todos los días desde que los abandonó, dijo en voz baja. Ya lo viste, no está vivo. Solo existe. Troy pateó una piedra cerca de su bota. Aún así no me parece justo. Esa niña se moría de hambre mientras él se ahogaba en cerveza. Jack asintió lentamente. Sí, lo sé. ¿Pero qué va a hacer ahora el castigo? ¿Le hará más daño o me hará igual que a él? El grupo volvió a guardar silencio. Las palabras de Jack quedaron pesadas en el aire. Durante años, había creído en la venganza. Un mal merecía otro. Pero esta noche, algo cambia. Había mirado a los ojos a un hombre abrumado por sus propios arrepentimientos y se dio cuenta de que no quedaba nada que destruir. Jack dejó caer el cigarrillo, aplastándolo contra la grava. A veces, afirmó, el mejor castigo es dejar que un hombre viva con lo que ha hecho. Matt se cruzó de brazos. ¿De verdad vas a dejarlo ir? Jack se dirigió hacia el horizonte, donde el amanecer comenzaba a extenderse por el cielo. No, dijo en voz baja. Voy a dejar que recuerde. Los demás lo observaron con incertidumbre, pero con confianza. Habían seguido a Jack a través de guerras y caos, pero esta misericordia se sentía más dura que cualquier batalla. Al volver a montar en sus bicicletas, Jack miró una última vez hacia el camino que conducía al bar de Daniel. Su voz era tranquila pero firme. Vivirá sabiendo que su hija intentó vender a su mejor amiga solo para comer. Dijo, es una carga que ningún hombre puede superar. Entonces aceleró el motor, con la mirada fija y decidida. Ahora, vámonos a casa. Tenemos una familia esperándonos. Y al amanecer, la pandilla cabalgó hacia la luz, eligiendo la compasión en lugar de la venganza y encontrando redención en el camino que les aguardaba. Pasaron 2 días antes de que Jack regresara al barrio de Laya. La mañana era radiante y el aire olía a lluvia que había limpiado las calles durante la noche. Esta vez condujo más despacio, y el rugido de su Harley se suavizó hasta convertirse en un zumbido constante al acercarse a la casita que, de alguna manera, empezaba a sentirse como un segundo hogar. Laya estaba en el porche,
trenzando un trozo de cinta vieja en el collar de Duke. Al ver a Jack, su rostro se iluminó como el sol abriéndose paso entre las nubes. «Sir Jack», gritó, corriendo hacia él con Duke trotando a su lado, meneando la cola como un loco. Jack se bajó de la bicicleta y sonrió. «Oye, chico, has estado cuidando bien de mi perro favorito», dijo riendo. «¿Es tu favorito?» «¿En serio?» «El mejor que he conocido», dijo Jack agachándose junto a la cabeza de Pat Duke. El perro apretó el hocico contra la mano de Jack, emitiendo un pequeño gemido de alegría. Laia lo miró con curiosidad en los ojos. «¿Encontraste a mi papá?», preguntó en voz baja. Jack hizo una pausa. Su expresión se suavizó. «Sí, lo encontré», dijo con cautela. «Tiene mucho que compensar, pero sabe lo que ha hecho». La niña asintió, sin comprender del todo, pero percibiendo el peso de sus palabras. «Mamá dice que a veces la gente se pierde, pero quizá pueda encontrar el camino de vuelta». A Jack se le hizo un nudo en la garganta. «Tu madre es una mujer inteligente». Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un pequeño sobre marrón. «Tengo algo para ti», dijo, entregándoselo. Laia parpadeó, sorprendida. «¿Para mí?» «Ábrelo». Dentro, encontró unos billetes bien doblados, una tarjeta de la compra y una pequeña etiqueta plateada grabada con las palabras Duke, para siempre en casa. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de lágrimas. Ustedes dos se merecen unos días buenos», murmuró. «Vienen muchos más», ladró Duke alegremente, corriendo en círculos a su alrededor como si entendiera cada palabra. Mientras Jack retrocedía hacia su moto, Laia lo saludó desde el porche, apretando la etiqueta contra el pecho. Y por primera vez en años, Jack sintió algo puro y real. Paz. Pasaron las semanas, y la casita al final de la calle ya no parecía un lugar de tristeza. Se había convertido en algo más luminoso, un hogar renacido. La pintura fresca brillaba en las paredes, las flores florecían junto a la ventana, y la risa de una niña resonaba en cada rincón. Los motociclistas pasaban a menudo. El rugido de sus motores ahora era un sonido familiar de consuelo en lugar de miedo. Todos los sábados por la mañana, Laia esperaba en el porche, saludando con entusiasmo en cuanto oía el rugido de las motos a lo lejos. Duke ladraba y corría por el sendero, meneando la cola como un loco mientras Jack y su equipo entraban como una caravana de ángeles con chaquetas de cuero. «¡Hola, alborotador!», gritaba Jack, sonriendo mientras Duke saltaba a saludarlo. «¿Estás protegiendo a todos?». El perro ladró una vez, orgulloso y alerta, antes de correr hacia Laia. Ella rió, agarrando la placa plateada que aún colgaba del collar de Duke, un símbolo de esperanza que nunca se quitó. Por dentro, la salud de su madre había mejorado. El color había regresado a sus mejillas, y por primera vez en años, sonrió sin intentar ocultar su agotamiento. La casa ya no estaba en silencio. Vibraba con pequeños milagros. La comida se cocinaba en la estufa, la música sonaba en una radio vieja y polvorienta, y las risas inundaban el aire. Una tarde, Jack se sentó en el porche reparado, observando cómo Laia perseguía a Duke por el jardín delantero. El sol poniente teñía el cielo de tonos dorados y anaranjados. La luz se reflejaba en su cabello mientras giraba de alegría. Mac y Troy arreglaban una puerta chirriante cerca, pero incluso ellos se detuvieron a observar la escena. «Nunca pensé que volvería a ver al jefe sonreír así», Troy respondió en voz baja. Mac rió entre dientes. «Supongo que incluso los motociclistas tenían corazones después de todo». Jack no respondió, solo observaba a Laia y a su madre, sintiendo que algo en su interior sanaba un poco más cada vez que reían. Ya no se trataba de redención. Se trataba de propósito, de encontrarle sentido a la vida, de ser amable y de dar sin esperar nada a cambio. Duke corrió hacia Jack, sentándose orgullosamente a su lado, como si reclamara su lugar en la tripulación. Jack extendió la mano y le rascó detrás de las orejas. «Lo hiciste bien, amigo», dijo en voz baja. «Muy bien»,
Y mientras la pandilla se marchaba más tarde esa noche, la silueta de Duke corría junto a sus motos, su pelaje brillando bajo la luz de la luna. A veces, los ángeles no tenían alas, tenían motores y una lealtad inquebrantable. Unas semanas después, mientras el primer frío del otoño rozaba los árboles, Jack pasó por el taller donde su equipo estaba, afinando sus motos. El aire olía a aceite y café, y las risas inundaban el lugar mientras los hombres bromeaban sobre quién le debía a quién. Pero cuando Troy le entregó a Jack un pequeño sobre blanco con una letra pulcra, el ruido se apagó lentamente. «Llegó para ti», dijo Troy, rascándose la cabeza. «Del chico». Jack se secó las manos con un trapo y tomó la carta con cuidado. El sobre estaba un poco arrugado, pero contenía algo preciado: calidez. Se sentó en una caja junto a su bicicleta y lo abrió lentamente, sintiendo el crujido del papel en el silencioso garaje. La carta estaba escrita con tinta azul brillante. Cada palabra se apretaba con fuerza en la página como si Laia hubiera puesto todo su corazón en ella. En la parte superior, un pequeño dibujo de una motocicleta con alas lo hace sonreír. «Querido señor Jack y los ángeles de la motocicleta», mamá dice, «gracias no es suficiente, pero lo diré de todos modos. Gracias por arreglar nuestra casa y traer comida y luces nuevas. Mamá ahora tiene un nuevo trabajo en el restaurante». Duke la espera todas las noches en la puerta hasta que llega a casa. Plantamos flores en el jardín delantero. Mamá dice que son para quienes nos dieron esperanza. Al más grande le puse Jack Girasol porque es fuerte y alto como tú. Estoy ahorrando el dinero que nos diste para comprarle a Duke una pelota roja y quizás algunas golosinas. Todavía duerme junto a mi cama y cuando oigo motos, corre a la ventana. Creo que él también te extraña. Con cariño, Laia y Duke. Para cuando Jack terminó de leer, se le nubló la vista. Se aclaró la garganta bruscamente, fingiendo quitarse el polvo de los ojos. Los demás fingieron no darse cuenta, pero el silencio lo decía todo. Mac lo rompió suavemente. «Nos llamó ángeles de la bici, ¿eh?», jadeó Jack, doblando la carta con cuidado. «Supongo que nos han llamado peores». Guardó la carta en el bolsillo de su chaqueta, cerca del corazón. «Pasaremos pronto», dijo, de pie. «Hay un girasol que ver». Mientras los motores rugían de nuevo, los hombres sonrieron bajo sus cascos. En algún lugar, una niña cree en ellos. Y para los motociclistas que habían vivido en la sombra, esa creencia era más poderosa que cualquier cosa que hubieran ganado. Era tarde cuando el grupo se dirigió a la casita por última vez. El aire brillaba dorado bajo el sol poniente. El cielo se tiñeba de naranja y carmesí. El familiar zumbido de los motores de las Harley resonaba en la calle, y los vecinos se asomaban a sus ventanas, sonriendo esta vez, sin miedo. El rugido que una vez simbolizó el caos se había convertido en un sonido de esperanza. Laia esperaba en el porche, con Duke sentado orgullosamente a su lado como un soldado en posición de firmes. Cuando la moto se detuvo, corrió hacia adelante, agitando un papel doblado. «¿Volviste?», gritó. Jack se bajó de la moto, con el rostro suavizado. «Te lo dije, chico». Le entregó el papel con timidez. «Escribí algo para ti y tus amigos». Jack la abrió. Sus dedos ásperos desdoblaron la pequeña nota arrugada. La letra era desordenada, las letras desiguales, pero las palabras impactaron como un rayo. «Estimado señor Jack, gracias por ser mi héroe. Dijiste que los ángeles no llevan alas, pero creo que llevan chaquetas que hacen ruido. Con cariño, Laia y Duke». Los hombres lo rodearon en silencio mientras leía las palabras en voz alta. El viento lleva la voz de Laia en cada verso. Incluso los más duros parpadearon con fuerza, ocultando las lágrimas tras unas gafas de sol oscuras. Jack levantó la vista y se aclaró la garganta. «¿Oyeron eso, chicos?», dijo, forzando una sonrisa. Nos ascendieron. De forajidos a ángeles. La risa recorrió a la tripulación, profunda, sincera y llena de algo que ninguno de ellos había sentido en años.
Orgulloso, Max se levantó el casco. A la niña y a su madre, les gritó. Los demás lo siguieron, alzando bien los cascos mientras el sol se ponía tras los árboles. La luz dorada los envolvió como una bendición. Jack se giró hacia Laia y su madre, ambas sonriendo entre lágrimas. ¿Alguna vez necesitan algo?, dijo con voz firme. Saben dónde encontrarnos. Laia asintió, agarrando el cuello de Duke. Lo sé, señor Jack. Siempre vuelves. Sonrió levemente. Sí, chico. Siempre. Cuando los motores rugieron de nuevo, Duke ladró y corrió junto a ellos unos metros antes de detenerse, meneando la cola con orgullo. Los motociclistas se alejaron en el horizonte, sus sombras largas e interminables sobre la carretera iluminada por el sol. Jack no miró atrás. No le hacía falta. Podía sentirlo en el viento, en la risa, en el débil eco de las palabras de una niña. Algo en su interior había cambiado para siempre. Una voz en off llena de silencio, profunda, serena y llena de significado. La amabilidad no siempre se presenta con traje ni uniforme. A veces va sobre dos ruedas, viste cuero desgastado y lleva un corazón que late más fuerte que cualquier motor. Porque en un mundo que se olvida de cuidar, incluso un acto de amor puede salvar una vida. La pantalla se funde a negro. El sonido de un motor resuena por última vez. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para más historias que restauran la fe en la humanidad.